Vamos a leer la primera carta de los Corintios en su capítulo 10, versos 1 y 2. Dice así: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y el verso 5: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. ¿Sí? Padre, oramos, Señor, porque abra nuestro entendimiento y nos ayudes a comprender, Señor, la importancia del bautismo en el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a comprenderlo, Padre Santo. Lo importante que es recuperar esa atmósfera, la atmósfera espiritual, la atmósfera de vida donde la cual nunca debimos haber salido. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo le pide a los corintios no ignorar lo que Israel vivió en el desierto, ¿sí? Recordando que ellos fueron bautizados, pero eso no les fue suficiente, ya que Dios no se agradó de ellos. El bautismo que ellos vivieron fue natural, como un anuncio de aquel bautismo que nos es otorgado en el nuevo pacto. Pero la advertencia del apóstol Pablo tiene que ver con entender que ese bautismo no puede quedar sujeto a experiencias sensoriales, sino que su importancia radica en la vida espiritual. Ahí es donde radica la importancia. ¿Sí? Si tenemos una experiencia con el Espíritu Santo, pero gestionamos nuestra vida desde lo natural, entonces caemos en la misma ignorancia que dejó a Israel en el desierto. ¿Sí? ¿Qué significa gestionar nuestras vidas desde lo natural? Tomar decisiones gobernadas por asuntos naturales y humanos, y por lo tanto sin considerar la vida espiritual. En el bautismo en agua, el cuerpo es sumergido y luego sacado, porque no fue creado para vivir en esa atmósfera. ¿Sí? Hay que sacarlo inmediatamente. ¿Sí? Eso no es así en el bautismo en el Espíritu Santo, ya que somos sumergidos en él para nunca más salir. ¿Sí? En ese bautismo recuperamos la atmósfera de la cual nunca debimos salir. Es ahí, en ese bautismo del Espíritu, donde hacemos morir las obras de la carne, ya que ellas no pueden sobrevivir en esa atmósfera, en la atmósfera de la vida espiritual. El Evangelio nos anuncia esa propuesta, la cual consiste en recuperar la atmósfera vital para la cual hemos sido creados. Una atmósfera que es perfecta y favorable para todo lo espiritual, pero hostil y mortal para el pecado y los vestigios del mundo en nosotros. La gran pregunta sería: ¿anhela usted vivir en esa atmósfera? ¿Sí? Entonces, váyase conmigo a Romanos 8, verso 14. Romanos 8, verso 14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el Espíritu Santo y la naturaleza del Hijo. ¿Sí? Por mucho tiempo la religión ha circunscrito de manera práctica la obra del Espíritu Santo a eventos, a experiencias o manifestaciones sobrenaturales en las personas. Aunque esas pudieran ser algunas señales de la acción del Espíritu Santo, las Escrituras lo asocian una y otra vez con la palabra guía. Es decir, el Espíritu Santo está directamente interesado en nuestras acciones y gestión diaria. ¿Sí? He aquí un punto importante. El Espíritu Santo no intentará ayudarnos con las decisiones que debamos tomar, sino que nos provocará a gestionar nuestras vidas
tomando como fuente de fuerza la inspiración, ¿sí?, de la vida espiritual, ¿sí? Porque muchas veces, generalmente siempre tomamos nuestras decisiones basadas en las cosas naturales y olvidamos, ¿verdad?, tomar nuestras decisiones en la vida espiritual, ¿sí? Claro que nos otorgará sabiduría e inteligencia para tomar decisiones acertadas, pero su obra es más importante y mucho más trascendente. No son las decisiones acertadas que nos conducen en el camino del Señor, como quien logra tener éxito personal, sino la naturaleza y el reino que nos gobierna. ¿Sí? Entonces, es naturaleza. Algunas de las acciones relevantes desde el punto de vista espiritual son conocer y entender en mayor medida la vida que nos ha sido otorgada en Cristo Jesús. Yo creo que la mayor parte del cristianismo no se ha dedicado a profundizar en entender la importancia, ¿sí?, de esa vida que nos fue otorgada en Cristo Jesús, de esa vida que nos impartió, de esa naturaleza que nos impartió, ¿sí? Y tenemos una vida espiritual que recobramos cuando el espíritu de resurrección operó en nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, algunas de las acciones relevantes desde el punto de vista espiritual son conocer y entender en mayor medida la vida que nos ha sido otorgada en Cristo Jesús. 2. Ver la esperanza a la cual nos ha llamado el Padre. Crecer en el entendimiento del propósito eterno de Dios y su llamado a nosotros. Ser atrapados por la pasión de otorgar frutos de la vida espiritual para Dios. Dios está expectante de la semilla que sembró en nosotros, de la vida que nos impartió, y Él espera, ¿sí?, que le demos los frutos de esa semilla que nos fue impartida en nuestro espíritu. Identificar aquellas cosas en nuestras almas que no pertenecen a la verdad, que es Cristo Jesús en nosotros, y ponerlas en evidencia para poder despojarnos de ellas, ¿sí? Despojarnos de esas cosas que están en nuestra alma. Discernir el cuerpo de Cristo de manera tal que podamos crecer en los vínculos y coyunturas espirituales, ¿sí?, no relaciones personales, sino que podamos crecer en los vínculos y coyunturas que nos nutren y nos hacen participar de la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, estas y muchas otras son las acciones que se asocian a la obra del Espíritu Santo de Dios. Es común observar que el alma humana valora y busca cosas que no son importantes desde el punto de vista de Dios. Si menospreciamos lo que Dios llama importante, terminaremos menospreciando la obra del Espíritu Santo, por lo tanto, menospreciando su persona, ¿sí? Entonces debemos saber que la naturaleza humana y natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El mundo no puede conocerle porque no le ve. Nosotros podemos conocer al Espíritu Santo solo y tan solo en nuestro espíritu y no en nuestra mente natural. La persona del Espíritu Santo no nos fue dada para tener conversaciones personales o consejos esporádicos, sino que Él nunca dejará de trabajar para que seamos despojados de una vida en la carne y podamos conocer y caminar una vida en el Espíritu, ¿sí? Entonces, la muerte a lo natural para una vida en lo espiritual. Pida al Padre aquello que Él nunca le negará: ser bautizado en su Espíritu. A partir de este momento, usted no dejará de ser provocado día a día, minuto a minuto, a una muerte y a una nueva vida. Pídale al Padre: bautízame con tu Espíritu.
y permíteme permanecer sumergido en tu espíritu, en esa atmósfera de esa vida espiritual. Permíteme permanecer ahí, ¿sí? Porque es la única manera de hacer morir lo natural, las obras de la carne. Debemos saber que la operación del Espíritu Santo puede ser altamente incómoda para el hombre natural, pero superlativamente beneficioso para el ser espiritual. Entonces, su tarea no es provocar comodidad a nuestra alma, sino que su consuelo está dirigido a lo que realmente importa, nuestra vida eterna, siendo manifestada al mundo todos los días. ¿Sí? ¿Recuerda a Israel en el desierto? Ellos se presentaron frente al desierto, pero el camino que tenían por delante no estaba puesto bajo suerte. Ellos tenían la columna que los guiaba de día, los cubría del sol. ¿Sí? De noche les otorgaba calor y luz, de manera que podían avanzar de día y de noche, ¿sí? De día la nube, el que les otorgaba sombra, y de noche la columna de fuego, ¿sí? El Señor llamó al Espíritu Santo el Consolador. Para Israel en el desierto, su avance era natural y físico, ¿sí? Para ellos fue algo natural, ¿sí? Pero venido Cristo, nuestro avanzar es una carrera que se corre en el interior, ¿sí? Es una carrera espiritual que se experimenta en el alma por la expresión de la vida de Dios en nosotros, ¿sí? Filipenses 3, versos 2 al 15 dice: no que lo haya yo alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. El verso 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también lo revelará Dios, ¿sí? Entonces, esta carrera tiene que ver con nuestra perfección. La obra perfecta de Cristo en nuestro espíritu, perfeccionando nuestras almas, ¿sí? Nuestras almas, y dándose a conocer al mundo a través de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, tenemos que recuperar la frescura. Si usted ha transitado por mucho tiempo en el camino de la fe en Jesucristo, permita al Espíritu Santo devolverle la frescura del primer día. Si algo puede interponerse al accionar del Espíritu Santo en nosotros, es la altivez de mente, que tiende a pensar que ya sabe algo sobre la vida en el Espíritu, ¿sí? Pero si observamos detenidamente a nuestra generación, descubriremos que aún debemos salir de la infancia, despojándonos de todo orgullo y soberbia que nos hacen permanecer en ignorancia. El bautismo en el Espíritu Santo es la experiencia que nos permite regresar a la atmósfera para la cual hemos sido creados, ¿sí? Esa atmósfera espiritual, esa atmósfera del reino de Dios, ¿sí? Permanecer ahí en esa atmósfera y no salir de ahí. Cuando una persona es bautizada en agua, es sumergida e inmediatamente sacada. Si esa persona fuera dejada en el agua, su cuerpo moriría, por lo cual cada segundo el cuerpo buscará salir de ese lugar, para lo cual no fue creado. No fue creado nuestro cuerpo, ¿sí? Podremos aguantar 2, 3, 4, 5 minutos
que hay algunos hombres que se han entrenado para eso, ¿sí? Pero tiene que salir, porque si no, su cuerpo moriría, ¿sí? Entonces, cuando la persona es sacada del agua, recibirá una bocanada de aire, ¿sí?, en sus pulmones, que aliviarán aquella espera, ¿sí?, aquella situación, ¿sí?, porque no fue creado para ello, ¿sí? Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo es justamente así. Cuando fuimos creados y llamados por Dios para vivir en el Espíritu, pero hemos estado sometidos hasta aquí a una atmósfera de vida para lo cual no fuimos creados, ¿sí? No fuimos creados para andar en la carne, no fuimos creados para andar en lo natural, ¿sí? Es por eso que el bautismo en el Espíritu Santo nos lleva a recuperar la frescura, las fuerzas, el enfoque y el sentido de todas nuestras vidas, ¿sí? Cuando Salomón escribió el libro de Eclesiastés, acuñó la siguiente expresión: aflicción de espíritu. La palabra vanidad nos hace entender que todo camino humano, separado del propósito eterno de Dios y separado de Cristo, carece absolutamente de sentido. Salomón encontró en toda su sabiduría que al ser humano, y aún a sí mismo le faltaba aquello que le otorgara verdadero sentido y propósito. Es por eso que Salomón profetizó a Cristo en el hombre y al hombre en Cristo, ¿sí? Pero también tenemos aquella otra expresión, aflicción de espíritu. Si leemos detenidamente Eclesiastés, descubriremos que Salomón resume la gran mayoría de los negocios y asuntos a los cuales los hombres dedican toda su vida en la tierra, ¿sí? Sin embargo, Salomón dice que todas esas actividades producen aflicción de espíritu. Esa aflicción es la incomodidad de la creación que clama por salir de aquella atmósfera contraria y adversa. El pecado, la muerte, las tinieblas, el mundo y la vanidad. Solo el bautismo en el Espíritu Santo nos otorgará la experiencia de regresar a la atmósfera que nos permite respirar vida, de tal manera que aún nuestras almas comiencen a comprender que deben alejarse de esa otra vida, de esa vana manera de vivir, ¿sí? Nuestras almas tienen que llegar a ese punto, ¿sí? A partir de allí, siendo guiados por el Espíritu, el camino a recorrer propuesto por el Evangelio es fresco y lleno de vida. Es precioso, ¿sí? Es por medio del Espíritu Santo de Dios que podemos ser libres de toda forma humana y religiosa de vivir el Evangelio. La religión suele ofrecer formas frías y muertas de vivir el cristianismo, llenando la mente de información, acumulando reglas de conducta y conformándonos a ritos y costumbres que nada tienen que ver con la experiencia viva y real de la vida de la iglesia del Señor. Es tarea del Espíritu Santo estorbarnos, provocarnos y conducirnos a salir de toda forma falsa y vana manera de vivir para ser conducidos a la realidad de Dios, hasta expresar en nosotros su verdad, ¿sí? Por eso, pídale al Padre: bautízame y manténme ahí sumergido en ese bautismo, ¿sí? Mira, entonces el bautismo espiritual, la materia prima del Evangelio, es la vida espiritual que nos fue otorgada en Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús nos puede impartir vida. Yo para esto vine, para que tengan
vida espiritual. ¿Sí? Para eso vino Jesús. ¿Sí? Para eso fue necesario que muriera y fuera levantado, para darnos esa vida espiritual que no conocíamos y que mucho del cristianismo hoy en día no conoce, esa forma de vida espiritual. ¿Sí? El alma es el lugar donde debemos edificar, pero los materiales de esa construcción provienen de la vida eterna, de la nueva naturaleza que nos hizo partícipes Jesucristo por medio de su cruz. La experiencia del bautismo en el Espíritu es indispensable para alcanzar una verdadera madurez. ¿Sí? El bautismo es parte esencial del Evangelio, y en ese espacio veremos cuál es el bautismo que Dios ha provisto para nuestra transformación, ¿sí? Y su importancia en el Evangelio. Eso es lo que vamos a ver en Efesios 4, 1 al 6. ¿Sí? ¿Cuál es el bautismo que Dios ha provisto para nuestra transformación y su importancia en el Evangelio? Dice Efesios 4, 1 al 6: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y note el verso 5, ahí es donde quiero que note: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Entonces, aunque en la Biblia vemos muchos tipos de bautismos, el Evangelio de Jesucristo presenta a aquel único bautismo que tiene calidad de ser verdadera. ¿Sí? ¿Será que los otros bautismos no son importantes o son inservibles? De ninguna manera, sino que todos ellos anunciaban y hablaban sobre la importancia y la sustancia de aquel único bautismo que traería el Evangelio al hombre. El bautismo que ningún hombre pudo recibir antes del sacrificio de Cristo es el bautismo en el Espíritu. Sobre ese bautismo pueden surgir muchas preguntas. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu? ¿Cómo puedo recibirlo? ¿Cuál es su función e importancia? ¿Cómo afectará mi vida? ¿Sí? Entonces veremos a través de las Escrituras y cartas apostólicas lo referente a este bautismo. ¿Sí? Entonces, al hacerlo, no busquemos información intelectual sobre el bautismo, sino más bien ser provocados a la vida y sustancia de ese bautismo, ser provocados a valorar cada día más las cosas reales de Dios y su gobierno en nosotros. Es importante destacar que el bautismo en el Espíritu Santo no viene a reemplazar la práctica del bautismo en agua. Si comprendemos que el bautismo del Espíritu es el que contiene toda la sustancia y realidad de la vida en Cristo, ¿sí? Más adelante veremos qué función cumple el bautismo en agua. ¿Sí? Entonces, en Hechos 1, 4 y 5 dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Leámoslo bien, con calma. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oístes de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, ¿sí? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fue Jesús mismo quien puso el nombre de bautismo al hecho de recibir al Espíritu Santo como el cumplimiento de una promesa. La palabra bautismo proviene de la palabra baptizo, del griego, ¿sí? En la Strong, la palabra gen
G907. Bautizar, la expresión bapto, significa mojar. Se usaba entre los griegos para referirse al teñido de vestidos. También era usada para referirse a la acción de sacar agua introduciéndola en una vasija, en otra más grande. Plutarco, un historiador y filósofo del siglo I, usaba esta palabra para referirse a la acción de introducir una copa en un cuenco para sacar vino. ¿Sí? Entonces podríamos decir que el bautismo se relaciona con 3 acciones esenciales: lavar, número 1; 2, sumergir; y número 3, transformar. Es una sola idea que se expresa en 3 aspectos. Lavar. En el sentido del bautismo de Juan, ellos confesaban sus pecados y se sometían al agua con la esperanza de ser lavados de esos pecados. En el bautismo del Espíritu, el sentido es quitar lo falso para que salga a relucir lo verdadero, lo limpio, lo que es. Sumergir es el paralelo a la experiencia de la sepultura. Tiene que ver con dejar atrás una vida vieja, una vieja naturaleza, para caminar en una vida nueva, en una nueva naturaleza. Y 3, transformar, como aquella tela que es sumergida para ser teñida, devolviéndole vida y utilidad. Es el bautismo que nos devuelve el sentido para el cual vivir, un lugar en el propósito eterno de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer para recibir el Espíritu Santo? No hay nada que podamos hacer para recibir el Espíritu Santo, sino que nos es otorgada por la gracia de Dios y los méritos de Jesucristo. Es solamente eso. ¿Sí? No puedes hacer nada tú. Solo es por la gracia de Dios y los méritos de Jesucristo. Si en verdad hemos creído que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que murió en la cruz, pagando el precio de nuestra muerte y otorgándonos verdadera vida, ¿sí? Así, quien asimismo resucitó y exaltado por la diestra del Padre, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre y se sentó a su diestra. Entonces debemos tener plena certeza que su Espíritu nos fue otorgado. ¿Sí? Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. También el apóstol Pablo escribió a los Éfesos acerca de la importancia de que sus ojos sean abiertos para entender el poder que operaba en ellos. Es decir, podemos tener un poder en nosotros que nos ha sido otorgado, pero ni poder verlo o entenderlo, ¿sí? Por lo cual no sabemos aún vivir en la operación de ese poder, ¿sí? En obediencia al Espíritu Santo y la madurez espiritual, es que vamos expresando más y más y experimentando en nuestras almas la plenitud del bautismo en Él, ¿sí? Entonces, vamos a continuar en la próxima enseñanza. Yo quiero que medites en esta enseñanza, ¿sí? Que no es solo una experiencia, ¿sí? Y que ahí quedó, ¿sí? Y que recuerdes que el momento cuando fuiste bautizado en el Espíritu y que por gracia de Dios te fue impartida un don de lenguas, o que hablaste en lenguas, ¿sí? El bautismo del Espíritu Santo va más allá de un temblor, de un sentir un fuego en el interior. Va más allá, es de sumergirse en Él, ¿sí? Es de hacer morir
las obras de la carne que no pueden sobrevivir en esa atmósfera, ¿sí? Que nos mantengamos sumergidos en el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Para poder conquistar o poseer las áreas de nuestra alma y así poder expresar la vida espiritual, ¿sí? Él nos ayuda a gestionar todas nuestras decisiones basándonos no en lo natural, no en lo temporal, no en lo que pensamos, no en lo que sentimos, sino en la vida espiritual, la vida que nos fue otorgada, ¿sí? Piensa en esto para que empecemos nosotros a caminar en una vida en el Espíritu, a disfrutar una vida en el Espíritu y a poder expresar esa vida a través de nuestras almas, ¿verdad? A través de nuestro cuerpo, expresarla en este mundo que tanto necesita, ¿sí? Piénsalo, medítalo, que no se quede en una simple enseñanza que no haga impacto en tu espíritu, en tu alma. Oro porque me oigas en tu espíritu, ¿sí? Esa es la promesa. Juan bautizó en agua, pero vosotros, dentro de no muchos días, seréis bautizados en el Espíritu Santo, ¿sí? Una sola palabra, ¿sí? En 3 facetas. Mira, entonces, oremos. Padre, ayúdanos a comprender y entender la importancia de ser bautizados con tu Espíritu. Oro, Señor, que por tu gracia y tu misericordia bautices en tu Espíritu Santo a aquellos que no han sido bautizados y que no se basen en el sentir, que simplemente por la fe crean que Jesucristo es el Señor y que murió Él en la cruz del Calvario, estableciendo así la victoria sobre las fuerzas de las tinieblas. Que crea en Jesucristo como su Señor y su Salvador, nuestro Señor, el cual resucitó por la obra del Espíritu Santo, sentándolo a la diestra tuya. Padre, gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.